Okavango. Un laberinto viviente en el corazón de África. Una tierra donde el agua y el fuego coexisten. En ese caos de supervivencia, hay una pequeña criatura que no está en la cima de la cadena alimenticia ni es un depredador dominante. Pero quien la haya enfrentado, nunca la olvidará. Okavango. El tejón de miel. Aquel al que todos los cazadores temen. En el suelo húmedo del delta del Okavango, esa sombra se desliza silenciosamente entre los juncos que le llegan a la cintura. Su paso es bajo, su cuerpo es largo, su cabeza está pegada al suelo, como si no dejara rastro. Pero cada paso contiene algo difícil de explicar, la convicción absoluta de que no puede ser derrotado. Tejón de miel. El guerrero que no conoce retirada. Compacto y aparentemente inofensivo, el tejón de miel mide solo 1 metro de largo y pesa menos de 15 kilogramos. Pero esa modesta estatura esconde una tenaz y audaz máquina de supervivencia que desconfía incluso de los depredadores más feroces. Su doble pelaje es una obra maestra de la selección natural. La capa exterior es de color gris plateado, áspera como una armadura, y se extiende por la espalda. La capa interior es de color negro azabache, gruesa y elástica, lo suficientemente fuerte como para resistir tanto colmillos como garras afiladas. En particular, la piel alrededor del cuello y la nuca tiene casi 6 milímetros de grosor, tan suave y suelta que pueden girar la cabeza al ser mordidos, contraatacando inmediatamente con un mordisco mortal. El cuerpo es corto, las patas también, pero la masa muscular se tensa con cada movimiento. Las garras delanteras son largas, curvadas como hoces, la herramienta perfecta para excavar en nidos de termitas, excavar profundamente en tierra dura o desgarrar la corteza de los árboles. Pero cuando es necesario, también pueden convertirse en un arma temible. Los ojos del tejón de miel no son ardientes ni feroces, sino una mirada profunda, oscura, sobria e inquebrantable. No ruge ni se luce, pero cada mirada es como una advertencia silenciosa: te veo y no me retiraré. Su olfato superior convierte al tejón de miel en un maestro en la detección de presas subterráneas. Ya sea una serpiente, un insecto o una larva escondida en las raíces de un árbol, solo necesita una ligera brisa para localizar a su objetivo. Cada excavación es un ataque preciso, y ningún nido de termitas o serpientes está a salvo de sus garras. En un mundo donde los fuertes a menudo ganan por la fuerza o la velocidad, el tejón de miel elige un camino diferente, acercándose lentamente, aprendiendo de cada choque y jamás repitiendo el mismo error.
Su tenacidad no proviene de la impulsividad, sino de su excelente capacidad de memoria y adaptación, lo que lo hace impredecible y aterrador. Incluso envenenado, el tejón de miel rara vez se desploma. Hay registros de que, tras ser mordido por una serpiente, solo permanece inmóvil un breve instante, luego despierta, perezoso pero vivo, y continúa luchando. El cuerpo del tejón de miel posee una asombrosa capacidad para neutralizar el veneno, un anticuerpo natural que le ayuda a resistir el veneno de muchas serpientes venenosas, especialmente víboras, cobras y víboras de lomo verde. Aunque esta inmunidad no es completamente absoluta, es suficiente para convertir a los tejones de miel en la némesis de los asesinos más silenciosos de África. Una tarde calurosa, en el suelo agrietado del Okavango, una serpiente venenosa se deslizaba silenciosamente por la hierba quemada. Rápida, ágil, cargando la muerte con cada picotazo, pero no sabía que, al borde del campo, un par de profundos ojos negros la habían estado observando durante mucho tiempo. El tejón de miel no tenía prisa. Esperó, observando cada movimiento. Cuando la serpiente se detuvo un momento, fue solo un instante tan breve que apenas se notó. El tejón de miel se precipitó hacia adelante como un rayo. Se desató una lucha relámpago. La serpiente contraatacó, disparando veneno de sus colmillos, afilados como cuchillas. Pero su oponente no fue fácil de dominar. Finalmente, la serpiente se desplomó. Sin gloria, sin expresión, el tejón de miel comenzó a comer tranquilamente. No porque le gustara pelear, sino porque quería sobrevivir. Porque para el tejón de miel, la vida es lo único que vale la pena conservar, y no dudará en entrar en cualquier batalla, incluso si el oponente es alguien que causa la muerte con cada mordisco. En los pantanos inundados del Okavango, existe una relación especial. Un pequeño pájaro de color marrón grisáceo grazna en el bosque abierto. Es el tejón de miel, un pájaro que ha aprendido a comunicarse con un depredador completamente diferente, el tejón de miel. Al detectar una colmena, vuela cerca del tejón de miel, dando vueltas y emitiendo una serie de sonidos característicos. Como una señal codificada durante miles de generaciones, el tejón de miel reconoce inmediatamente el mensaje y lo sigue en silencio. Comienza el viaje cooperativo.
El pájaro vuela primero, el tejón de miel lo sigue. Al acercarse a la colmena, se detiene, dejando el resto al tejón de miel con las garras. El tejón de miel comienza a cavar, destruir y desalojar a las abejas que intentan proteger el nido. Y cuando las larvas regordetas son arrastradas fuera de la madriguera, el tejón de miel también disfruta de la miel restante. En un mundo donde la competencia es la regla de la supervivencia, esta extraña alianza entre aves y bestias es testimonio de una asombrosa inteligencia adaptativa. Con el sol abrasador como telón de fondo, desde el otro lado de la llanura, un sonido profundo se extiende a lo lejos. No es un trueno, sino el rugido de la especie dominante. Los leones, símbolos de poder y miedo, patrullan su territorio. Cada paso que dan deja una profunda huella en el suelo blando. Liderando el camino, una hembra adulta, con ojos afilados como cuchillas, acaba de despertar de su siesta. A su lado, grandes machos, con sus melenas alborotadas por el viento. Los leones no necesitan cazar de inmediato. Se mueven como un grupo de guerreros complacientes, buscando presencia, moviéndose para afirmar su posición en el tablero de ajedrez de la supervivencia. Pero bajo el sol del mediodía, cuando la mayoría de las criaturas optan por refugiarse, un pequeño movimiento en la hierba atrae la mirada del león líder. Una criatura pequeña, que no huye. Tejón de miel. Atravesaba la tierra seca para desenterrar un nido de termitas, sin prestar atención al rugido que venía de atrás. El león se acercó, con la mirada un tanto curiosa, un tanto desafiante. Una criatura de solo una quinta parte de su peso, se atrevió a ignorar la presencia del rey de las praderas. El enfrentamiento comenzó. Sin gritos de advertencia. Sin alarde de poder. El león cargó. Pero el tejón de miel no retrocedió. Giró la cabeza, con una mirada de fría calma, y de repente gruñó, cargando directamente contra el gigante. El encuentro duró menos de un minuto. El león, tras unos cuantos golpes, retrocedió, no por miedo, sino porque no entendía lo que acababa de suceder. Una criatura pequeña no retrocedió. No entró en pánico. No mostró debilidad. Finalmente, el león se fue. No porque estuviera derrotado,
sino porque el oponente que tenía delante, aunque pequeño, no obedecía ninguna regla disuasoria. Y en la naturaleza, esa incertidumbre es lo que hace desconfiar al más fuerte. El tejón de miel regresa al termitero. Sigue cavando, como si nada hubiera pasado. Pero tras esa indiferencia, la naturaleza impone otro ritmo, un instinto irresistible. Es época de reproducción. A medida que la sequía da paso a las primeras lluvias, el aire del Okavango transporta un aroma muy diferente. Un aroma que no proviene de la tierra, ni de las termitas, ni del enemigo, sino de una criatura de la misma especie, no muy lejos. Una hembra. El andar ágil, la mirada penetrante y las tenues huellas impresas en el suelo húmedo, como una discreta invitación a la naturaleza. El tejón de miel levanta la cabeza, olfateando el aire. Su agudo olfato dibujó de inmediato un mapa de olores en su mente. Empezó a caminar, sin prisa, sino con determinación, como si conociera su destino. En la hierba susurrante, las dos pequeñas figuras finalmente se encontraron. Solo unos pocos movimientos lentos, un círculo silencioso, una breve mirada. Entonces ambos inclinaron la cabeza y comenzaron a cavar en la tierra, como en un ritual, para crear un nuevo hogar en lo profundo de la tierra, que se convertiría en el nido de la siguiente vida. En el duro mundo del Okavango, la perseverancia a veces no reside en la fuerza, sino en encontrar un compañero. Y el tejón de miel, el guerrero que no conoce retirada, lo entiende mejor que nadie. Los tejones de miel suelen dar a luz de 1 a 2 crías por camada. Tras un periodo de gestación de unas 6 a 10 semanas, las crías nacen en una madriguera profunda y bien excavada, donde pasarán las primeras semanas de su vida completamente ocultas. Las crías nacen ciegas, débiles y completamente dependientes de su madre. Durante este periodo, la madre tejón de miel rara vez abandona la madriguera por mucho tiempo. Se desplaza constantemente para evitar ser detectada por los depredadores, una astuta estrategia para proteger a sus crías. Cuando las crías abren los ojos, alrededor de las 2 semanas, comienza el proceso de aprendizaje. No hay llamadas ni órdenes, todo lo aprendido proviene de la observación.
Las crías de tejón de miel seguirán de cerca a su madre, aprendiendo a cavar, a detectar el olor de las presas y a reaccionar ante el peligro. Este proceso dura de 12 a 16 meses, uno de los periodos de crianza más largos para cualquier carnívoro solitario. Esa inversión persistente no solo crea una nueva generación, sino individuos capaces de sobrevivir de forma independiente en un mundo salvaje, donde la supervivencia no se trata solo de fuerza, sino también de memoria, habilidades y coraje entrenados en cuevas profundas. La luz de la tarde cae lentamente sobre la tierra seca. Entre los densos arbustos cercanos a la cueva, una sombra oscura se arrastra agazapada, un leopardo. Sus ojos recorren rápidamente la tierra tranquila y se detienen en la entrada de la cueva. Un leve ruido. Un cachorro asoma la cabeza. Sin dudarlo, el leopardo carga. De que lo toque, o apenas. Pero en ese momento, un rugido surge del suelo. La madre tejón de miel carga hacia adelante como una flecha. El ataque no es ostentoso, pero pone todo su instinto de supervivencia en él. La pelea estalla, tal vez solo unos segundos, o dura más. Tal vez sea solo una persecución, o un contraataque directo al flanco del leopardo. El leopardo, aunque rápido y fuerte, decidió retirarse al darse cuenta de que su oponente era demasiado imprudente. Un rugido profundo resonó, no para presumir, sino como advertencia final. El leopardo se dio la vuelta. El tejón de miel regresó a la cueva, de pie justo en la entrada como una fortaleza viviente. Sus profundos ojos negros aún brillaban con alerta, listos para proteger, incluso cuando el oponente era la pesadilla de toda la llanura. El amor maternal del tejón de miel no era ruidoso, no se expresaba con afecto, sino con garras, sangre y la disposición a arriesgar la vida para proteger la más pequeña. Pasó el tiempo, la vieja cicatriz se desvaneció y el cachorro de tejón de miel ya no era la débil criatura que una vez tembló bajo las garras del leopardo. Siguiendo de cerca a su madre todos los días, aprendió a sobrevivir. El cachorro de tejón de miel ya era adulto y comenzaba a vagar entre la hierba baja. Un tenue aroma a veneno flotaba en el aire, y se detuvo, con la cabeza ligeramente inclinada, su agudo olfato siguiendo un rastro familiar. Bajo una roca caliente, se escondía un escorpión.
Su caparazón era brillante, su forma curva, y su cola se movía lentamente, listo para atacar. El tejón de miel se abalanzó sobre él. Tras un instante de shock, volvió a acercarse. Esta vez con más cautela, su mordisco se dirigió directamente a la cabeza del escorpión. El cuerpo de su oponente se sacudió ligeramente y luego se quedó inmóvil. El tejón de miel comenzó a comer, sin prisa, pero decidido. El dolor aún persistía donde había estado la picadura, pero había aprendido algo importante: el dolor no era motivo para detenerse. Era un pequeño precio a pagar para un guerrero criado en las llanuras, donde cada lección estaba impregnada de olor a sangre y veneno. Además de sus habilidades de combate, el tejón de miel también contribuía a mantener el equilibrio ecológico de forma silenciosa. Al excavar termiteros, abre nuevos túneles que brindan refugio a reptiles, insectos e incluso pequeños mamíferos. Al matar serpientes venenosas, protege indirectamente a innumerables criaturas que viven en la maleza. Nadie alaba tanto al tejón de miel como el león, pero sin él, todo el ecosistema del Okavango sufriría profundos cambios. La tarde cae sobre los humedales. Los últimos rayos del día se filtran entre los mopanes. En medio de las praderas rojas, una pequeña figura pasa silenciosamente, sin corona, sin territorio, sin séquito. Solo unos profundos ojos negros y un andar sin retroceso. Nadie sigue sus pasos. Pero cuando aparece, incluso los gobernantes deben ser cautelosos. Porque en este mundo, no sobrevive el más grande. Es el que nunca deja de luchar. En el mundo salvaje del Okavango, donde la supervivencia no es para los débiles, el tejón de miel no necesita gloria ni corona. Es un testimonio viviente de una verdad simple pero contundente: la valentía no se mide por el tamaño, sino por el coraje y un fuerte deseo de vivir. Si sientes el poder silencioso de la naturaleza, deja un comentario abajo. ¿Qué momento de este guerrero que nunca se rinde te impresionó más? No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir las aventuras salvajes, donde cada paso esconde tanto leyenda como lección de supervivencia. Esta es solo una pequeña parte de la majestuosa imagen de la naturaleza africana. Únete a nosotros, porque aún hay innumerables historias sin contar y criaturas silenciosas esperando ser escuchadas.
Tierra salvaje de Kenia. El ritmo de la vida bajo el sol. En la línea ecuatorial del este de África, donde el cielo y la tierra parecen estar separados solo por una fina capa de polvo, Kenia aparece como un santuario primigenio, un lugar donde el tiempo se ralentiza bajo las pisadas de los elefantes y el vuelo de las águilas. En esta tierra, cada amanecer es un nuevo comienzo, un instante en el que la vida exhala al unísono, despertando con la primera luz. Cuando el sol emerge en el horizonte oriental, cada rayo baña de oro las vastas llanuras de sabana, despertando la niebla tenue como un velo blanco tendido sobre el suelo agrietado. El viento matutino susurra entre los pastizales de elefante y atraviesa las dispersas acacias espinosas, dibujando los primeros trazos del nuevo día. Una manada de gacelas de Thompson permanece inmóvil, sus orejas delicadas erguidas, percibiendo el ritmo de la mañana antes de iniciar su migración diaria. Mientras tanto, las cebras golpean con sus patas el suelo endurecido, el rocío sobre su pelaje brilla como pequeñas gemas. En el cielo, bandadas de flamencos rompen el aire en ondas, batiendo sus alas sobre el lago Nakuru, teñido de rosa por sus propios cuerpos. En otro lugar, una cría de elefante se acurruca contra las patas de su madre, refugiándose en la sombra de su figura colosal, aún sin querer abandonar el sueño. No muy lejos, un rugido grave resuena levemente desde un matorral, señal silenciosa de la presencia de un depredador. En ningún otro lugar del planeta, la humanidad y la naturaleza se entrelazan tanto como en Kenia. Es aquí donde los Maasai levantan sus campamentos junto a manadas de antílopes salvajes, donde las huellas humanas y las de león se imprimen sobre el mismo suelo. En ese lugar, la frontera entre lo natural y lo cultural no es una barrera, sino un flujo, un ritmo vital al que humanos y criaturas por igual escuchan y responden. En este universo salvaje, la vida no tiene director ni guión predeterminado. Cada día es un nuevo capítulo escrito con el instinto de supervivencia, con interacciones invisibles entre presa y cazador, entre vegetación, animales y personas. Y es precisamente aquí donde comienza nuestro viaje de descubrimiento, para escuchar a Kenia contar su historia, a través del viento, de la hierba y de cada latido de la vida salvaje. En los valles áridos del borde occidental del bosque Mau, donde la frontera entre la sabana y la selva se entrelaza, una especie de primate especial está adaptándose tanto a la brutalidad de la naturaleza como a la presencia inevitable del ser humano. Son los babuinos, una de las criaturas más inteligentes y audaces de África.
En la región del bosque Mau, el límite entre la sabana y el bosque primario, los babuinos conviven con una comunidad humana poco conocida, la tribu Ojiek. Como uno de los grupos étnicos cazadores-recolectores más antiguos de Kenia, los Ojiek son considerados los guardianes del bosque, viviendo dispersos en pequeñas chozas de madera ocultas bajo los árboles, dependiendo principalmente de la miel silvestre, frutas, pequeños animales y un profundo conocimiento del ecosistema donde nacieron. La cultura Ojiek no tiene muros de piedra ni utensilios de metal, pero recuerda el bosque como si fuera su propia sangre. Llaman al babuino Metetau, que significa el soldado del bosque, por su tenacidad y su organización estructurada. Durante las largas estaciones secas, cuando las aves migratorias abandonan el bosque, las presas pequeñas se esconden bajo tierra y la miel escasea, los Ojiek organizan una cacería de babuinos. A diferencia de los Maasai, famosos por sus batallas honoríficas con los leones, los Ojiek cazan con absoluto silencio. Sus armas son arcos de madera hechos a mano, cuerdas de bejuco y flechas impregnadas con resina venenosa extraída de la corteza del árbol acacia, una sustancia que paraliza el sistema nervioso de la presa en pocos minutos. Esa mañana, la niebla cubría suavemente las copas de los árboles, la luz del sol aún no tocaba las capas rocosas de la montaña, y un grupo de 4 hombres Ojiek salió de su choza siguiendo las huellas de una manada de babuinos que había aparecido cerca del arroyo. Se movían como sombras, sin un solo sonido, sin dejar huellas. El anciano que lideraba, que había vivido más de 70 temporadas de lluvias, solo necesitaba ver ramas rotas, excrementos aún calientes y algunos gritos lejanos para saber qué hacía la manada y hacia dónde iba. Mientras los babuinos escarbaban entre las raíces al borde del agua, una flecha silbó por el aire, clavándose en el hombro de un macho. Los gritos estallaron, la manada se dispersó, trepando a las ramas altas como si fueran humo gris. El animal herido tambaleó, se aferró a una raíz y cayó, rápido, limpio y silencioso. El cuerpo del babuino fue llevado al poblado en una cesta de mimbre cubierta con hojas de plátano. El fuego se encendió con pedernales y ceniza vieja, los niños se sentaron alrededor, curiosos y reverentes.
Pero nadie podía tocar la carne hasta que se realizara el ritual de llamar al bosque. El jefe de la tribu quemaba un manojo de pelos del babuino, murmuraba una plegaria, pidiendo permiso a los ancestros y a los espíritus del bosque. Luego se repartía la carne, la cabeza para el más anciano, el corazón para el cazador, las extremidades para mujeres y niños. No se usaban condimentos, solo se asaba lentamente sobre brasas para conservar el sabor verdadero del bosque, como decían. Durante la comida, se contaban historias sobre babuinos ancianos que una vez alertaron al poblado de una manada de leones, sobre un hombre castigado por cazar en exceso y no compartir la carne conforme a las reglas del bosque. Para los Ojiek, la carne de babuino no es simplemente proteína, sino una memoria ancestral, un eslabón cultural que debe ser preservado con respeto. Al caer la noche, el humo se elevaba de las últimas brasas y la luna iluminaba los acantilados donde la manada restante se agrupaba en silencio. Un individuo se había perdido, pero la manada seguía viva, aprendiendo a defenderse mejor la próxima vez. Y bajo las hojas crujientes del bosque, el ser humano y el babuino, el cazador y la presa, dos criaturas del mismo escalón evolutivo, seguían en su lucha silenciosa, donde ambos debían entenderse para sobrevivir en un mundo salvaje que se estrecha cada vez más. Cuando los babuinos se retiraron a los riscos, más silenciosos, más cautelosos tras la cacería matutina, nadie notó que desde lejos, unos ojos amarillos aún los vigilaban desde las sombras del follaje. Sin emitir un sonido, sin dejar rastro, sin mover una hoja, así es como caza el leopardo africano, Panthera pardus pardus. En la sabana y en el bosque Mau, entre los rugidos de leones, perros salvajes y hienas, el leopardo es un fantasma, un solitario, sereno y letal. No es tan grande como el león, ni tan veloz como el guepardo, pero el leopardo posee tres dones que pocos igualan: el silencio absoluto, una habilidad magistral para trepar y una inteligencia cazadora casi fría. Esta hembra de leopardo del bosque es un individuo adulto, de unos 50 kilogramos, su pelaje dorado con manchas en forma de roseta se camufla con la luz del bosque como si fueran parte de la corteza. Está en periodo de cría, lo cual transforma cada cacería en una misión vital. Los babuinos son normalmente muy cautelosos y se agrupan en grandes cantidades, no son una presa ideal para un leopardo solitario. Pero al atardecer, cuando un individuo joven se separó del grupo para buscar higos, apareció la oportunidad. El leopardo no atacó como un león esperó. Esperó a que la respiración cambiara, a que la manada ignorara el susurro del viento. Y
en menos de 3 segundos saltó, con las garras abiertas, atrapando al joven babuino en el aire antes de que pudiera emitirse un solo sonido. Los chillidos estallaron entre los babuinos restantes, se agruparon, gritaron, sacudieron ramas como si fueran tambores de guerra, incluso arrojaron palos para ahuyentar. Pero el leopardo no se alteró. Mordió a su presa y trepó a una gruesa rama, fuera del alcance de los babuinos, lejos del olor a sangre que podría atraer a las hienas. Desde lo alto, comenzó su cena con calma, como si el bosque nunca se hubiera alterado. Bajo el árbol, los babuinos se retiraron en silencio, la vida continúa. En el bosque Mau, no hay vencedores ni vencidos, solo quienes sobreviven para seguir adaptándose. El leopardo, saciado. Los babuinos, con un miembro menos. Pero ambas especies, cada una a su manera, son artistas en esta danza de supervivencia que lleva millones de años en marcha. En el mar de hierba que se extiende hasta el horizonte de Kenia, las franjas en blanco y negro se mezclan como olas, no es una ilusión, sino una de las escenas más impresionantes de la sabana africana. La manada de cebras comunes, Equus quagga, en movimiento. Más que cualquier otra especie, son la encarnación viviente del movimiento, de los ciclos que nunca se detienen entre la tierra y el cielo. Cada cebra es un cuadro único, no hay dos individuos con las mismas rayas. Esas franjas negras y blancas no están solo para mostrarse, son una obra maestra de la evolución, confunden a los depredadores, regulan la temperatura corporal y permiten el reconocimiento entre miembros del grupo. Cuando las cebras corren juntas, sus rayas se funden como una sola ola, dificultando a los leones o hienas distinguir a un solo individuo frente a una masa viva en movimiento. Es un espejismo colectivo, un camuflaje dinámico. Las cebras viven en pequeños grupos con estructura estable, un macho dominante, varias hembras y crías. Estos grupos se reúnen en manadas de hasta cientos de individuos, especialmente durante la migración. Cada una es naturalmente vigilante, orejas erguidas, ojos escudriñando el cielo. Un sonido extraño basta para que toda la manada se ponga en pie, lista para huir. Pero también por eso, cuando hay tranquilidad, se integran con una serenidad inusual. Pastan junto a elefantes, beben junto a búfalos, e incluso hacen amistad con ñus en sus largas travesías. A diferencia de sus parientes cercanos, los caballos domesticados, las cebras nunca han sido domadas por el ser humano.
Son testarudas, se asustan con facilidad y están listas para patear a cualquiera que invada su espacio. Pero precisamente esa naturaleza salvaje es la razón de su existencia persistente, inalterada, durante millones de años, a pesar de los cambios del clima, la presión humana y los depredadores. En las praderas del norte del Mara, una manada de cebras cruza un arroyo poco profundo, agitan la cola suavemente para espantar a las moscas, los ojos clavados en el borde del bosque donde puede acechar un leopardo. Las crías se mantienen cerca de sus madres, sus pasos tiemblan, pero son firmes. Cada pisada es una nota más en la sinfonía ancestral de la vida salvaje. La hierba alta y amarilla cubre hasta la cintura las planicies del sur del Maasai Mara, donde la vida se esconde justo bajo la superficie apacible. Una manada de cebras se desplaza a lo largo del río Talek, evitando las aguas profundas en busca de nuevos pastos. El sol cercano al mediodía brilla sobre sus franjas como líneas de luz en movimiento, dibujando una corriente fluida sobre el suelo agrietado. Ninguna cebra sabe que, no muy lejos, a solo unos arbustos de acacia espinosa, un grupo de leonas yace inmóvil entre la hierba, como sombras. Panther Leo, el depredador alfa de la cadena alimentaria, no necesita velocidad absoluta, solo cálculo, paciencia y coordinación. Han seguido a la manada toda la mañana, esperando el momento exacto, cuando beban agua o cuando una cría se aleje. Un aleteo repentino de una codorniz en la hierba hace que la manada de cebras se sobresalte. Una cría se tambalea, se separa solo unos pasos, pero suficientes para cambiar su destino. La leona no ruge, no devora de inmediato, simplemente se queda allí, la cabeza baja junto a la presa, esperando a sus compañeras. No por cortesía, sino porque es una caza cooperativa y la comida debe compartirse.
Pronto aparecen otras 2 leonas, luego el macho líder llega tarde, pero comerá primero. Así es el orden de los leones, construido por la fuerza, mantenido por el instinto. La carne de cebra alimenta a toda la manada, quienes seguirán vigilando su territorio, reproduciéndose, criando. Y cuando la comida termina, los restos son aprovechados por buitres, hienas, incluso hormigas y bacterias, reciclados de nuevo a la tierra. En el horizonte, la manada de cebras ya se ha alejado. Ninguna vuelve la vista atrás. La pérdida se reconoce en silencio y se supera. Porque en la naturaleza, la tristeza no es algo que se conserve, sino algo que se aprende a superar. Y el sol de Kenia sigue elevándose, iluminando tanto la belleza como la brutalidad de la vida salvaje, donde no existe el bien ni el mal, solo las leyes de la vida. En las vastas llanuras del Maasai Mara, donde cada criatura vive al borde delicado entre la vida y la muerte, el nacimiento no es algo dado por hecho. Es un milagro de instinto, de protección y de resistencia. Y en medio de las interminables migraciones, entre los rugidos amenazantes de los depredadores y la sequía al acecho, una pequeña vida acaba de nacer rodeada por el silencio de una manada de cebras. El periodo de gestación de una cebra hembra dura entre 12 y 13 meses. Es un viaje largo y agotador a través de estaciones secas resquebrajadas y lluvias repentinas. Durante todo ese tiempo, la hembra debe desplazarse continuamente con la manada, buscando pasto fresco y agua, mientras permanece alerta ante los depredadores. No hay refugio, no hay nido, no hay ayuda humana, solo el antiguo instinto guía el camino. Cuando llega el momento del parto, la cebra hembra suele escoger un lugar resguardado del viento, cerca de la manada pero lo suficientemente apartado. Permanecerá de pie, no se acostará durante todo el proceso de nacimiento, que suele durar solo unos minutos. La cría, aún mojada, intenta ponerse de pie de inmediato. En la naturaleza salvaje, la lentitud equivale a la muerte. Para la cebra, la capacidad de ponerse de pie y caminar pocos minutos después de nacer es el resultado de millones de años de evolución para adaptarse a una vida nómada en grupo. La cría comienza a mamar casi de inmediato. Esa primera leche cálida no solo es nutrición, sino también una huella química que permite a la madre reconocer a su cría entre cientos de individuos. El olfato y los sonidos se convierten en el lazo más fuerte entre madre e hijo. En los primeros días, la cría permanece siempre junto a su madre, mientras las otras hembras del grupo forman un círculo suelto,
protegiendo y observando, como una escuela temprana en la sociedad cebra. Lo curioso es que las rayas del potrillo, aunque ya visibles, aún son más claras y se oscurecerán con el tiempo. Cada franja no solo es una identidad, sino una guía visual para que la madre pueda reencontrar a su cría en medio del constante movimiento del grupo. En situaciones de peligro, cuando la manada huye en desbandada, una cría puede extraviarse y su relincho distintivo, junto con su olor corporal, será la única manera de reunirse entre cientos de cuerpos similares. La cebra joven es destetada entre los 7 y 11 meses, pero suele permanecer con su madre por más tiempo, aprendiendo a alimentarse, evitar enemigos y comprender el complejo lenguaje de la sabana. Si es macho, abandonará la manada materna al llegar a la madurez, generalmente entre los 2 y 3 años, e intentará unirse a otro grupo o formar el suyo propio desafiando a un macho dominante. Si es hembra, puede permanecer en el mismo grupo toda su vida, convirtiéndose en un eslabón más en la cadena de generaciones bajo el cielo de Kenia. Los primeros momentos de una cebra recién nacida, tambaleante entre un mar de hierba dorada, relinchando suavemente en busca de su madre y sobresaltada por el viento, son la imagen inicial de un ciclo vital en el que cada paso se paga con atención. No hay infancia apacible, no hay protección absoluta, solo el ritmo salvaje de la vida que arrastra cualquier duda. Y precisamente por eso, cada vida nacida en esta llanura es una prueba de que la vida, aunque frágil, siempre encuentra un camino.